En un tema intenso. Lo tengo en línea el doctor Adiel Cherro. El doctor Cherro, según me fue referido por el secretario de Salud de la comuna, es la persona a la que hay que preguntarle por el cannabis medicinal y en eso estamos. Doctor Cherro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias. Cuéntenos, ¿el cannabis puede ser medicinal ciertamente? Sí, hay una, digamos, una actividad terapéutica muy importante de los cannabinoides, sean sintéticos o sean derivados naturales de la planta, porque nuestro organismo tiene un sistema endocannabinoide que regula múltiples funciones y síntomas como pueden ser el dolor, el metabolismo, el sueño y demás, y cuando uno puede activar ese sistema o modularlo, se pueden mejorar muchas patologías, ya le digo, sea con cannabinoides sintéticos o derivados de la planta en alguna de sus formas. Bien, y digamos, puede servir, digamos, en qué escenario o para qué dolencias o para qué situaciones y con qué criterio de control, ¿no? Bueno, ese es todo un tema porque hay algunas patologías que tienen mayor evidencia a favor, o sea, para que nosotros podamos usar algo como un medicamento debe cumplir determinados criterios que hacen que uno tenga la evidencia científica necesaria para poder prescribir algo y saber qué efecto terapéutico va a tener, cuáles son las limitaciones y cuáles son los posibles efectos adversos. Eso todavía no está muy claro, la verdad que falta evidencia científica en muchas enfermedades. Lo que ha ocurrido es que en un área particular, que es la epilepsia refractaria, se volvió una alternativa superadora a los fármacos convencionales. Ajá. Entonces, es lo que habrán visto muchas veces en los medios, que las familias de chiquitos que tienen epilepsia refractaria han empezado a cultivar por su cuenta porque encontraron allí una solución que no encontraban en ningún otro tipo de fármaco ni intervenciones convencionales. Ujú. Lo que pasa es que es cierto, o sea, el efecto en aquellos que tuvieron efecto positivo, realmente es abismal la diferencia que han notado en la evolución Ajá. de esos chicos, ¿sí? Les doy un ejemplo, o sea, de pasar de 80 convulsiones por día, a eso nos referimos con epilepsia refractaria, Sí. ¿no? A un paciente al cual uno le administra entre 4 y 5 fármacos y a pesar de eso sigue convulsivando, se agrega el cannabis medicinal y las convulsiones ceden, y no solamente eso, sino que los chiquitos empiezan por ahí a fijar la mirada o a decir palabras o a adquirir funciones neurológicas que les era imposible lograr en la situación en la que estaban. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta es que ese es un subgrupo, digamos, de pacientes, o sea, es una problemática de salud que, si bien es dramática, no es muy prevalente, o sea, no Ujú. es una enfermedad o un cuadro neurológico que uno vea con mucha frecuencia, no es la realidad de la mayor parte de los pacientes. Ujú. Después, en lo que es específicamente cuidados paliativos, que es a lo que yo me dedico, vemos pacientes con enfermedades avanzadas que no tienen una posibilidad de curación y tienen múltiples síntomas. Ajá. Y en este contexto, lo que pasa es que el cannabis es una herramienta más, o sea, puede servir para aliviar determinados síntomas, pero quizás lo que me parece que hace falta dejar claro es que no es la panacea, no es que Ujú. cura todas las dolencias de los pacientes, ni es tampoco lo mejor ni lo único que hay. Nosotros, si tuviéramos la posibilidad de prescribir, tendríamos una herramienta más de mucha utilidad para combinar con otros medicamentos y otras intervenciones de un equipo interdisciplinario. Ah. Creo que lo que se ha extendido es la creencia de que el cannabis sirve para todo, que cura todo, y realmente no es así. Nosotros nos toca una parte difícil, que es que los cuidados paliativos realmente tienen una accesibilidad baja. Esto quiere Claro. decir que de las personas que tienen una enfermedad incurable
y le están pasando mal, menos de un 10% recibe asistencia de cuidados paliativos. Ajá. ¿Qué significa esto? Que hay un 90% de esas personas que están padeciendo sufrimientos que podrían ser aliviados y ellos buscan una alternativa y generalmente se topan con el cannabis medicinal antes que una buena asistencia de cuidados paliativos. En medio de eso surge lo que usted me preguntaba, ¿qué regulación hay? Bueno, ninguna, porque la verdad es que la gente va a una persona que cultiva o que dice que cultiva, depende del caso, porque hay gente con buenas intenciones, malas intenciones, hay gente que está vendiendo aceite de cannabis, hay gente que lo regala, hay gente que lo hace analizar y sabe qué tipo de aceite o de sustancia está proveyendo a un paciente, y hay otros que directamente confían en su arte y en su forma de procesar la planta y le dan medicación, llamémosle así, a personas que están padeciendo enfermedades graves, que son muy vulnerables a los efectos adversos y que deberían estar siendo asistidas por profesionales de la salud, ¿no? Claro. Ahora, en este sentido, digo, la marihuana en general, ¿no? Que se cultiva hoy, porque en principio para tener un aceite canábico hay que cultivar marihuana. Sí. Hasta donde yo he podido ver o advertir, no tiene nada que ver con la marihuana de los 60 o de los 70. Hoy es en general una marihuana genéticamente modificada, es completamente distinta y en algunos casos entiendo con componentes que pueden propender a las adicciones de modo mucho más violenta que lo que ocurría en el pasado. Sí, siempre ha habido cepas de plantas con diversas características genéticas ya naturalmente, ¿no? O sea, las plantas que son originarias por ahí de India no son las mismas que las de otros países asiáticos, o digamos, es como que siempre ha habido variedades de plantas. Lo que pasa es que ahora se conocen la genética, por lo menos de la semilla que la gente compra, porque hay también oferta de este tipo de productos, ¿no? O sea, se Claro. ofrecen semillas con las cuales uno podría obtener una planta que tiene mayor concentración de tetrahidrocannabinol o mayor concentración de cannabidiol, por ejemplo, que es el cannabinoide que hace falta mayoritariamente para tratar las convulsiones. Podría tener una planta con mayor contenido de algunos terpenos, como es el mirceno, por ejemplo, es un componente de la planta que es analgésico también. Entonces, está pasando esto y digamos, el potencial de adicción va a depender siempre de la concentración de THC, o sea, de tetrahidrocannabinol, porque es el que mayoritariamente produce el efecto psicoactivo. O sea, esa sensación de euforia, de relajación, de viaje, de paso del tiempo lento, depende mucho del tetrahidrocannabinol, que es lo que se busca cuando alguien busca el efecto psicoactivo de la planta. Si tiene mayor concentración, va a pasar esto, o sea, hay un mayor potencial de abuso, o directamente la persona que utiliza cannabis en forma recreativa o porque tiene un problema, digamos, también de adicción, o llamémosle como quieran. Sé que la adicción hoy en día es un término medio discutido, pero no importa, llamémosle así. Va a buscar la planta que tenga mayor concentración de tetrahidrocannabinol, y esto lo puede hacer por la genética de la planta, pero también por la forma de cultivo. La forma en que la planta se cultiva, se seca, se procesa, también ayuda a obtener mayor o menor concentración de determinados cannabinoides. Claro. Le doy un ejemplo. Si uno quiere efecto terapéutico sobre el dolor, va a ser al revés, va a tratar de tener una planta cosechada tempranamente que tenga los cannabinoides sin decarboxilar, ¿no? Por ahí es medio complejo, pero digamos, los cannabinoides como en un estado más puro, menos metabolizados, por decirlo de algún modo. En cambio, cuando uno está buscando un efecto psicoactivo, lo que se busca en general es que tenga mayor concentración de cannabinoides que ya se decarboxilaron y que van a producir ese efecto de euforia. Desde ya que todo esto hoy en día
por el Estado no está regulado. Claro, sí, Lo sí, sí. ideal sería que el Estado tuviera alguna forma de producción de aquellas plantas que son terapéuticamente útiles y que si los médicos pudieran prescribieran algo que tiene calidad farmacéutica y que está probado que, digamos, que por lo menos pasó los estándares que deben tener para hacer un medicamento. Así, si no hay efecto terapéutico o hay que aumentar el efecto terapéutico, yo sé que la sustancia realmente no sirvió para el paciente y no que se cosechó antes, después, Claro, que tuvo claro. menos sol, más sol. Esta cosa artesanal que está bien en cierto modo, es muy atractivo y muy loable para la gente que lo hace, pero realmente en medicina necesitamos más certezas, ¿no?, a la hora de prescribir. Y sí, por supuesto. Ariel, bueno, gracias por esta introducción y por esta ilustración al respecto del tema. Que tenga una buena jornada, muy amable, ¿eh? Bueno, no, al contrario, muchas gracias. El doctor Ariel Cherro,